Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Ana Kobayashi y esto es Astrología y más. Y hoy, que es el solsticio de invierno en el hemisferio sur y el de verano en el hemisferio norte, quiero hablarles de este tema. En los antiguos mitos griegos, a los solsticios se les llamaba puertas. La puerta de los hombres correspondía al solsticio de verano y la puerta de los dioses al solsticio de invierno. Pero no solo los griegos le otorgaron significado profundo a estos momentos del ciclo del tiempo. En todas las culturas, de un hemisferio a otro, los momentos centrales del ciclo han sido honrados con rituales significativos a fin de mantener vivo el vínculo sagrado entre humanos y dioses. El ser humano ha realizado y realiza ritos y rituales desde el inicio de los tiempos. El rito es un intento de lograr, por medio de la imitación de una secuencia de gestos y pasos, por afinidad, un fenómeno en particular. Al desconocer las causas verdaderas de las cosas, la búsqueda de ellas por medio de lo que hoy consideramos formas mágicas era la vía seguida de modo natural hasta tal punto que aún hoy, en esta civilización intelectual y racional, sin saberlo, continuamos aprendiendo y buscando descubrir respuestas y caminos, copiando e imitando el hacer de otros. Eso es en esencia el juego de todo niño o niña. Y a fuerza de ser honestos, podemos descubrir cómo en nuestra civilizada vida permanentemente realizamos rituales, muchas veces convertidos en meras rutinas, creyendo, conscientes o no, que ellas nos permitirán obtener los resultados deseados. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos vestimos de determinada manera porque esa apariencia nos abre puertas o nos conduce a ser considerados de tal o cual forma? ¿O cuántas veces nos comparamos según modelos estereotipados buscando imitarlos para ser lo que suponemos que es ese modelo? El ser humano, al que llamamos, yo creo que con exceso de soberbia, primitivo, creía que imitando las formas, colores de un determinado acontecimiento, lograría que su ritual fuese aceptado por fuerzas superiores o actores más poderosos, que al realizar su ritual mágico y sagrado, transformarían la realidad del momento en aquella deseada. Así, por ejemplo, se vestían con hojas y flores para convocar el espíritu de primavera, imaginando que de este modo ayudarían a la tierra a vestirse de verdor y que, significando la muerte y entierro del invierno, alejarían esa sombría estación y facilitarían el retorno de la vida. Hoy en día, escasas son las personas que se ocupan, siquiera momentos de su vida, en observar el devenir de las estaciones. Damos por seguro que ellas se sucederán en fechas preestablecidas e inclusive hasta tal punto lo creemos que, aunque todo en el paisaje lo contradiga, seguimos considerando que tal o cual estación está en curso. Basta comparar un momento en el que debería manifestarse, por ejemplo, el otoño, y seguimos viendo las cosechas abundantes, las flores. Ese otoño se demora más, ¿no? Bueno, esto es una acotación mía. La idea de una naturaleza uniforme y regular nació de siglos de observación y experiencias. Y si bien, en cierta medida, este concepto nos resulta funcional, no nos asegura que sea eterno ni infalible. Dejar de observar puede conducirnos a grandes errores, ya que en lo más básico, la primera equivocación que cometemos es la desconexión con nuestro propio organismo, nuestro cuerpo, dejando de atenderlo tal y como requiere para mantenerse saludable. Disociándonos de él, del mismo modo, estamos desconectados del entorno, imposibilitados así de un real enraizamiento consciente en y fuera de nosotros.
Y si bien desde la mirada de la ciencia antropológica, histórica, etcétera, etcétera, la causa de tradiciones, mitos, rituales era la imposibilidad del hombre salvaje para comprender el origen y causa de los fenómenos cósmicos. Creo que la imposibilidad de la ciencia y de nosotros y nosotras radica en no comprender que por debajo de esa supuesta ignorancia existía un profundo conocimiento y comprensión del aspecto sagrado y significativo de la existencia. Conocimiento hoy perdido, ya que tan solo contemplamos fenómenos, teorías, hechos, sin poder relacionarlos con nada, ni siquiera con nuestra propia realidad cotidiana. Dudo mucho que el hombre al que llamamos primitivo solo haya quedado fascinado y horrorizado por los fenómenos naturales. El solo hecho de estar fusionado con la totalidad necesariamente le debe haber revelado, desde el mismo inicio, que más allá de todo fenómeno, existían unas corrientes o fuerzas poderosas que guiaban y creaban los cambios. Mas no pudiendo hallar la explicación, no pudiendo siquiera darle forma, ubicación o nombre a esa fuerza, considerándola inacible, dedicó sus esfuerzos a rendirle homenaje, convirtiéndose de algún modo en partícipe por medio de sus ritos y ceremonias. El crecimiento y decaimiento de la vegetación, el nacimiento y la muerte de las criaturas vivientes, la continua metamorfosis de todo lo viviente. No solo eran fenómenos externos. En la vida individual, los mismos procesos se sucedían irremediablemente ajenos a toda voluntad humana. De la observación de los principios fenoménicos surgió en algún momento, la lectura religiosa entre comillas, y con ella nacieron los dioses y diosas creadores y responsables de las leyes que gobernaban la vida. Bueno, al menos podemos suponer este proceso, ya que cualquiera haya sido la realidad del origen, es innegable que en algún momento el ser humano logró adquirir cierta conciencia y que simultáneamente con ella nació la conciencia religiosa. Nacidos los dioses y diosas, nacen los mitos que son de algún modo la narración de la vida de las divinidades y sus manifestaciones en la tierra de los mortales. Podemos preguntarnos, ¿por qué las más antiguas sociedades buscaron manifestar siempre su relación con el sol? En sus arquitecturas, murales, cerámicas y otras expresiones del arte antiguo o medieval, se comprueba que las civilizaciones de todo el mundo entendieron tempranamente que los designios de aquella bola de fuego que se encuentra en el cielo rigen el año agrícola, controla las siembras y los alimentos que se cosecharán en determinadas épocas del año. Por eso le rindieron culto a ese sol todopoderoso, le temieron y le adoraron. Y también, por cierto, a su otro rostro, el de la noche oscura, en que el sol invisible es señor de las tinieblas, los misterios, los miedos y la muerte. Esta danza perpetua, en la que crece la luz para luego envejecer y morir, dejando su sitio a la oscuridad, para luego una vez más renacer lentamente, mientras es la oscuridad la que mengua. Hasta el día de hoy continúa repitiéndose. Quizás olvidamos prestar atención, celebrar sus momentos más visibles. Quizás creamos que nada tiene que ver con nosotros y nosotras, y demos por seguro que así será por siempre. Sin embargo, de una u otra manera, estas fechas siguen resonando en nuestro inconsciente. Los primeros seres humanos se sentían seguramente cohibidos frente a la magnitud de su experiencia, donde infinidad de fenómenos escapaban a su comprensión, percibiéndose indefensos, minúsculos, frente a la inmensidad que les rodeaba, confundidos con los cambios que sucedían en sí mismos y a su alrededor. Al mismo tiempo que se sorprendían al descubrir cómo satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, abrigo y protección, les apabullaba el misterio de la vida y la muerte que inevitablemente constituía su experiencia más profunda. ¿Y
que sigue constituyendo la experiencia más profunda de todos y todas. El cambio estacional traía aparejado mutaciones en la naturaleza. El rayo, la lluvia, el día y la noche eran misterios inmediatos. El verano, la primavera, el invierno tenían mayor duración. Difícil creer entonces que muerta la vida renacería a su tiempo. Fueron necesarias muchas generaciones de observadores para poder captar en todo su significado las experiencias más vastas del cosmos. Hoy damos por seguro que pasará el invierno y una nueva primavera traerá el renacimiento. Hoy le debemos eso a millares de hombres y mujeres observadores que, transmitiendo su conocimiento, de alguna manera nos legaron esto que consideramos seguridad. Pero volvamos al inicio. Imaginemos a ese ancestro o ancestra observando inocente el crecimiento de las plantas, la maduración del fruto y repentinamente el frío invadiendo cada rama, cada espacio, llenando de muerte y helada todo a su alrededor. ¿Cómo no creer que el fin había llegado? ¿Cómo no intentar por todos los medios disponibles detener la agonía? ¿Acaso no intentaríamos? Y de hecho intentamos. ¿También nosotros encontrar el modo de ejercer cierto control sobre nuestro entorno? La necesidad de encontrar vías para invocar a las fuerzas naturales dieron origen a los primeros ritos, imitaciones humanas de los fenómenos que querían lograr. Del rito surgió el ritual, cuando comprendieron que la vida estaba compuesta por ciclos y regida por el Dios más inacible, el tiempo. El poder de un ritual reside en la fuerza de la huella trazada durante generaciones. Es la suma de repeticiones y el peso de significado en el corazón humano lo que le hace tan poderoso. Cuando ese significado se pierde, el ritual queda en una mera representación teatral más o menos burda. La pérdida de la capacidad de celebrar, la falta de significado mágico en nuestra diaria experiencia, secan al espíritu y nos conducen por el doloroso camino de la sinrazón. El corazón se resiente, la vida se torna gris, incomprensible. ¿Quién de ustedes se sigue maravillando realmente como cuando era niño o niña frente a una tormenta o al renacer de la primavera? ¿Quién comprende el misterio del renacimiento al ver los primeros brotes tiernos en las ramas de ese árbol que guarda la entrada de su casa a pesar de la constante indiferencia de los habitantes? Lo primero que perdemos al crecer es la capacidad de asombro. Creemos que sabemos y nos convertimos así en verdaderos ignorantes. Cuando la vida nos brinda una oportunidad de participar en un ritual o celebración, donde se dé espacio a lo sagrado, una emoción indescriptible nos embarga. También el miedo. Siempre tememos lo que no comprendemos, lo nuevo, lo que trasciende nuestra ilusoria capacidad de control. Existe una sutil diferencia entre rito, ritual y celebración. Si bien los tres coexisten en mayor o menor medida en muchas situaciones. El rito implica realizar una secuencia predeterminada de pasos con una finalidad práctica. Constituye la base de la magia. Es pues la ejecución de pasos precisos que contienen un significado profundo. La pérdida de ese significado es lo que transforma el rito en rutina. El ritual incluye el rito, pero su fundamento es la construcción de un puente entre los mundos para recuperar, restablecer y mantener el sentido de lo sagrado. También consiste en un proceso predeterminado de pasos a seguir, recorriendo la huella trazada por muchas generaciones anteriores, dentro del cual se ejecutan distintos ritos. Dicho de otro modo, un ritual es un conjunto de ritos coordinados para una finalidad común. Todo ritual es una celebración, pero no toda celebración es un ritual.
Hoy en día, por lo general, los rituales se han vaciado de significado. Los seres humanos nos hemos alejado tanto de lo sagrado que repetimos mecánicamente gestos, pasos, uso de símbolos, sin comprenderlos. Como por ejemplo el ritual del matrimonio, la fiesta de Navidad, etcétera, etcétera. Celebrar es agradecer, reconocer la existencia de fuerzas superiores, de situaciones comunes a todos los seres humanos, de rendir homenaje, de compartir sentimientos, eventos, experiencias especiales. Es compartir una experiencia donde expresar el sentir y el sentido. Actualmente, en muchas ocasiones, celebrar se ha vuelto sinónimo de festejar, un cumpleaños, un título. También, lamentablemente, de pasar el tiempo muchas veces sin siquiera sentir ganas de estar. En el caso del solsticio de invierno, les voy a contar uno de los tantos modos en que se ha celebrado el solsticio. Les voy a hablar del Inti Raymi del pueblo incaico. Se cuenta, se dice, que en el tiempo del Inca, en su reino, el día anterior al solsticio de invierno, por mandato del Inca, todos los fuegos del imperio debían ser apagados. La noche era doblemente larga y oscura. A esa noche más larga y fría del año se le sumaba la ausencia de la luz y el calor de los fuegos de los hogares y de los templos. Todos los habitantes del Tahuantinsuyo, encabezados por su emperador, aguardaban con temor el resultado del ritual. Como quizás no sucedería hoy si de pronto decidiéramos apagar todas las centrales eléctricas del continente, esperando que el nuevo día nos traiga una fuente de energía renovada. Esa noche era de vigilia, de una tensa y expectante vigilia. Desde el atardecer del día anterior se congregaban muy cerca de la Intihuatana, la piedra donde se amarra al sol, para con cantos y oraciones pedir al Padre Sol, Inti, que renovara por un año más su alianza con los seres humanos, que siguiera dándoles la vida, que siguiera pasando cotidianamente por sobre sus cabezas, brindando generosamente su energía y luz. A medida que la noche transcurría, el ritmo y la intención aumentaban gradualmente hasta llegar a su máxima tensión en ese momento en que la noche es más oscura, justo antes del alba. Entonces, mirando de pie hacia el este, rogaban una vez más a Inti que vuelva a aparecer. La alegría aumentaba a medida que el alba se acercaba, explotaba en júbilo cuando los primeros rayos del dios Sol los iluminaban nuevamente. Entonces, el sacerdote principal encendía el fuego nuevo en vellones de lana de llamas, y una vez encendido, los chasquis llevaban el fuego a cada rincón del imperio. Así, todo el Incario renovaba la fuente de energía, de luz y de calor. Su fe les había devuelto a su Dios. Otros sacerdotes leían oráculos para saber si el año que comenzaba en ese momento les traería buenas cosechas y crías abundantes, o si por el contrario, sería un tiempo de escasez. Era el momento de elegir las semillas que se sembrarían. Hoy, una vez más, en el hemisferio sur ha llegado el solsticio de invierno. Buen momento para detenernos y elegir las semillas de los sueños y proyectos que sembraremos y desarrollaremos a lo largo del año. Pero, en este mismo momento, en el hemisferio norte ha llegado el inicio del solsticio de verano. Allá toca celebrar al viejo sol para darle fuerzas en su lucha contra las tinieblas. En la mitología celta es el tiempo de Lita, divinidad de las aguas, momento en que el dios Sol y la diosa Lita viven su unión creadora en plenitud para girar la rueda del año y dar vida y abundancia a la tierra. Él le da toda su fuerza vital. Ella está encinta, lleva en su vientre la futura cosecha.
Es también el tiempo de las hogueras, de la fiesta de San Juan o Noche de San Juan, en la que numerosas leyendas afirman de modo unánime que es un periodo en el que se abren de par en par las puertas invisibles del otro lado del espejo o al otro mundo. Y al abrirse permiten el acceso a otros mundos y tiempos. Castillos y palacios encantados nos salen al encuentro con sus misteriosas damas danzando y riendo como para tentarnos. Se liberan de sus prisiones y ataduras las reinas moras, las princesas y las infantas cautivas, merced a un embrujo, ensalmo o maldición. Braman los cuélebres, dragones, ¿no? Y vuelan los caballucos del diablo. Saltan y juegan duendes entre oscuridades y matorrales. Las gallinas ponen huevos de oro, haciendo ostentación de su áureo plumaje y tentando a algún que otro incauto codicioso a que les eche el guante. Las jóvenes enamoradas sueñan y adivinan quién será el galán que las despose. Los jóvenes sueñan las aventuras que los harán heroicos. Las plantas venenosas no dañan, y las salutíferas multiplican sus virtudes. Los tesoros se remueven en las entrañas de la tierra, dejando ver apenas un resquicio para tentar con sus brillos a quien le vea. Cuentan que el rocío cura cientos de enfermedades. Es que es un tiempo mágico y propicio para saltar las hogueras y celebrar al viejo sol, dándole fuerzas en su combate con la oscuridad. Es tiempo de risas, coronas de flores y frutos, bailes, cantos, alegría. Pues a partir de esa noche, la más corta del año, la oscuridad comenzará a crecer, debilitando poco a poco el reino del sol. Solsticio de invierno, solsticio de verano, instantes de la rueda del tiempo en que la perpetua batalla entre la luz y la oscuridad, nos demos cuenta o no, se repite una y otra vez y resuena en la sensibilidad colectiva. Quizás para recordarnos que somos criaturas del tiempo, en quienes esa batalla también sucede día tras día. Celebrar este instante es un modo de recordarnos que somos parte del todo y no dar tan por seguro lo que bien puede en algún momento ser incierto. Espero que esto que hoy les cuento les estimule a reflexionar, a celebrar, a agradecer. Nos oímos en el próximo podcast. Si te gustó el video, suscríbete y toca la campanita para que te avise cuando subo otro. Y si tenés dudas o preguntas, déjamelas en comentario que las voy a estar leyendo y respondiendo.